Bueno, qué interesante se está poniendo últimamente la física de partículas. Y todo en un par de semanas. Primero el descubrimiento de los hadrones, luego la medida de LHCb que desafía la universalidad leptónica y ahora la medida del momento dipolar magnético anómalo del muón por el experimento G-2, que no cuadra con lo que esperamos y que nos hace estar alerta y nos ilusiona con la posibilidad de descubrir algo nuevo. Hoy vamos a hablar de esta última medida. ¿Qué significa y qué podemos esperar? Las otras también son muy interesantes, pero no puedo hablar de todo en un único vídeo de YouTube, así que estaré hablando los próximos días en mi Twitch, un canal de Twitch que acabo de abrir para poder comentar todas estas noticiones que nos está dando la física de partículas, y donde podremos conversar con expertos en el tema a los que vosotros podréis hacer preguntas. Sígueme y activa las notificaciones para no perderte. Como bien sabes, el modelo estándar de física de partículas es la teoría más precisa que tenemos para explicar las interacciones electromagnética, débil y fuerte, las interacciones de las partículas fundamentales, que nos describen cómo se comporta la materia en el universo. Además, esta teoría ha sido probada en cientos de experimentos diferentes, dando resultados que se ajustan muy bien a lo que observamos en laboratorios de todo el mundo. Sin embargo, hay algunos rincones en los que la teoría aparentemente falla. Estos fallos son pequeños y, por supuesto, son insuficientes como para tirar a la basura esta magnífica teoría, pero pueden apuntar a que haya algo más allá, una teoría más profunda del universo que la que tenemos ahora, que nos permita entender cosas con mayor profundidad. Y es que de hecho sabemos que faltan cosas por explicar, como por ejemplo la materia oscura que está ahí en las galaxias que vemos en el universo y que no sabemos explicar de ninguna manera con las partículas que sí conocemos. Pues para entender el nuevo hallazgo antes tenemos que hablar de magnetismo y de una característica propia de las partículas subatómicas, el spin. El momento dipolar magnético. Cuando tenemos un objeto que produce un campo magnético, como por ejemplo un pequeño imán, y lo sometemos a un campo magnético externo, el imán tiende a alinearse con este campo. Esta interacción se expresa a través de una magnitud física llamado momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético de un imán o de cualquier sistema magnético nos viene a decir cómo se comporta cuando interacciona con un campo magnético exterior. De manera general, cualquier partícula cargada en movimiento produce un campo magnético y por tanto tiene asociado un momento dipolar magnético, como pueden ser los electrones en el átomo o los iones cargados girando alrededor de la Tierra, lo cual también produce un campo magnético, el campo magnético terrestre, al cual también, para describirlo, se le asocia un momento dipolar magnético. El giro de los electrones se describe con una magnitud, como cualquier giro, llamada momento angular, y el momento dipolar magnético del electrón depende de este momento angular según esta fórmula. Pues bien, las partículas elementales tienen un momento angular intrínseco, el famoso spin. Este spin se asemeja bastante al momento angular debido a un giro, lo que llamamos el momento angular clásico, pero en este caso no existe nada que esté girando, es un momento angular cuántico. Podemos imaginarnos el electrón como una pequeña peonza que gira y este giro es el spin. Pero vamos, esta imagen es ilustrativa, ya que el electrón no es una pelota, sino un objeto cuántico. Y el spin es algo bastante más abstracto. Pero al spin cuántico, al igual que al giro clásico, también se le puede asociar un momento dipolar magnético, igual que ocurriría con el momento angular clásico. Sin embargo, el spin cuántico introduce una diferencia fundamental, el factor G. Factor G de giro magnético. Este factor G para el electrón lo calculó inicialmente el físico Dirac, obteniendo un valor de 2. Y esto fue un gran logro, ya que ni siquiera la mecánica cuántica de Schrödinger conseguía explicar este número. Pues bien, este momento dipolar magnético del electrón consigue explicar muy bien cómo interaccionan los electrones con los campos magnéticos. Y sí, lo hace muy bien, pero no de manera perfecta. Cuando hacemos experimentos de precisión, vemos un efecto que Dirac no tuvo en cuenta en sus cálculos. Algo que solo se consigue explicar usando el modelo estándar de física de partículas. Y es que, para hacer estos cálculos hay que tener en cuenta la existencia del resto de partículas. Verás, en el modelo estándar, todas las partículas forman parte de lo que conocemos como vacío cuántico, en forma de lo que llamamos partículas virtuales. La propia estructura del espacio-tiempo contiene todos los tipos de partículas virtuales. Estas partículas virtuales pueden perturbar las partículas reales, como, no sé, un electrón,
y tenemos que tener en cuenta estas perturbaciones en el cálculo del momento dipolar magnético del electrón. Si lo hacemos, el valor de G es diferente de 2, por esta pequeñísima cantidad. Sí, es una cantidad muy pequeña, pero es totalmente apreciable en los experimentos. De hecho, la medida del factor G del electrón es el resultado más preciso de toda la física. Bien, ahora que sabes qué es el factor G de una partícula, es hora de que entiendas el significado del nombre del experimento protagonista de este vídeo, G-2. Los experimentos para medir G-2. En este experimento se trata de medir con precisión justamente todo lo que viene después del 2 en el valor de G, que es lo que se llama momento dipolar magnético anómalo. En este experimento se mide el momento dipolar magnético anómalo del muón, la partícula hermana del electrón, que tiene misma carga, mismo spin, pero mucha más masa. Y es este el hecho por el cual se usan muones en este experimento, ya que al tener los muones mucha más masa respecto a los electrones, se ven mucho más afectados por las partículas virtuales del vacío cuántico. Es decir, que estas partículas del vacío cuántico tienen un mayor efecto en su momento dipolar magnético anómalo. Y además, los muones son partículas suficientemente conocidas y manejables como para poder hacer experimentos con ellos muy precisos. En definitiva, esta propiedad del muón se puede medir de manera muy precisa y es muy sensible a todo lo que está pasando en el vacío cuántico. Y todo lo que está pasando en el vacío cuántico depende de todas las partículas que están descritas por el modelo estándar y de la posible presencia de nuevas partículas o interacciones que no estamos teniendo en cuenta. Así que ya te imaginarás por dónde van los tiros. Pues bien, a principios del milenio se diseñó un experimento en el laboratorio de Brookhaven para medir el momento dipolar magnético anómalo del muón con una precisión sin precedentes. Y el resultado fue una gran sorpresa para los físicos. Había una diminuta pero significativa discrepancia con el valor predicho por el modelo estándar. El intervalo de confianza de esta medida, que es lo que nos dice cómo de compatible es la medida con el resultado teórico, es de 3,7 sigma. Esta significancia es suficientemente grande como para pensar que algo está pasando, pero suficientemente pequeño como para no reflejar una conclusión firme. ¿Y qué podría estar pasando? ¿Hay nuevas partículas que aún no hemos descubierto? Calma, calma. Igual es que hay algún fallo en el experimento, algo que no se está teniendo en cuenta. No sería la primera vez. Pues para salir de dudas hay que replicar el experimento. Y eso es lo que varios físicos acaban de hacer. El nuevo resultado, G-2 en Fermilab. Científicos de Fermilab, en Chicago, replicaron el experimento tratando de obtener una medida independiente y mejorada, más precisa, del momento dipolar magnético anómalo del muón. Y este pasado miércoles dieron a conocer sus resultados. El miércoles el ambiente estaba tenso, era un momento clave y podían pasar dos cosas. O bien el resultado coincidía con la predicción del modelo estándar, lo cual echaría abajo las expectativas levantadas por el experimento de Brookhaven, o bien lo reafirmaba. Y si estoy haciendo este vídeo ya os podéis hacer una idea de qué ocurrió. Este nuevo resultado que los científicos de Fermilab nos enseñaron el miércoles es perfectamente compatible con el de Brookhaven, dando una significancia combinada de 4,2 sigma. Esta significancia quiere decir que la probabilidad de que este resultado sea fruto del azar es de menos de 1 entre 100.000. Vamos, que nuestra confianza en el resultado es muy alta. O sea, hay dos experimentos independientes que concuerdan en que esta medida tan precisa no es compatible con las predicciones del modelo estándar. Es decir, que hay algo ahí, hay nuevas partículas. Bueno, a ver, calma, el resultado no es tan sólido como para que empecemos a celebrar, pero el futuro pinta muy bien. Por una parte, los físicos teóricos siguen haciendo cálculos cada vez más y más precisos de este factor, y es que es necesario conocer con mucha precisión el valor teórico predicho por el modelo estándar. Y por otra parte, el experimento G-2 de Fermilab está todavía analizando los datos recogidos en los últimos años, con los cuales se espera mejorar mucho la medida que presentaron el miércoles. O sea que si las cosas salen bien, tendremos un valor de significancia de 5 sigmas, que es lo suficiente como para considerar que se ha descubierto algo nuevo en los próximos años. Qué gran momento para aquellos que nos apasiona la física de partículas. Y te aseguro que cuando en los próximos años llegue la hora de celebrar, yo voy a estar aquí para contártelo. Pues nada más por ahora. Si quieres que comentemos este tema y muchos otros en más profundidad, sígueme aquí y en Twitch, donde juntos podremos hablar sobre física de partículas, astrofísica, ciencia, realidad virtual y mucho más. Un saludo y hasta muy pronto.